Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Dice el Talmud en el Tratado de Berajot, un concepto muy importante. Bahadek Absheder Rahamaná Lamalach. Palabras en arameo que traducidas al español serían: en los secretos de Dios no tienes nada que hacer. O sea, no trates de entender los proyectos del creador del mundo. Son secretos, son estrategias, planes, proyectos que Dios tiene que no vas a poder entender. La malaj, ¿para qué te metes? En otras palabras, lo que te está diciendo la Gemara es: deja de desgastar tu mente y tu energía tratando de comprender algo que no vas a lograr comprender. A Dios no lo vas a poder entender. ¿Para qué te metes en ese tipo de terreno en donde no vas a ganar absolutamente nada? Dos renglones abajo, dice el Talmud: Afilo Jereb Hadam Munahat al Savaro Shel Adam al Imna Atzmo Mina Rahamim. Aun si una persona llegara a tener una espada filosa en su cuello, que no se impida a sí mismo de la misericordia. ¿Qué quiere decir que no se impida a sí mismo de la misericordia? No estamos hablando de que Dios no le quiere mandar piedad. No estamos tratando que Dios no se quiera apiadar de él. No dice eso. Dice: no se impida a él mismo de la misericordia de Dios. ¿Puede uno frenar la bondad divina? ¿Puede uno ser el causante de que Dios no le dé ese apoyo? Aparentemente sí, porque si tú mismo, dice aquí el Talmud, estás desahuciado, pierdes la esperanza, pierdes la fe, Imnatzmo, uno se impide a sí mismo con esa actitud negativa que le llegue la salvación. ¿Cuándo puede la Torá pedirle a uno optimismo? ¿Qué se necesita para estar optimistas? Hay situaciones y hay situaciones. Sin embargo, dice lo siguiente el Tosafot en Masejet Kiddushin, en el Tratado de Kiddushin, en la página 31, dice lo siguiente: Mizmor le Asaf, Elohim, Bagoim Benahalateja. Uno de los profetas, llamado Asaf, compone un cántico que se encuentra en el Teilim. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén. Está hablando de cómo los enemigos lograron irrumpir en la ciudad santa, cómo arrasaron con todo. Y dice: Mizmor le Asaf, cántico de Asaf. Preguntan los Jajamim: ¿por qué cántico? ¿Por qué no una lamentación? La palabra cántico significa que estás contento, estás cantando, te estás regocijando. Si fuera la destrucción del Bet Hamikdash, la destrucción de Tierra Santa, el dominio de los enemigos por encima del pueblo judío, tendría que decir lamentación de Asaf. ¿Por qué dice cántico? Dos opciones que contestan los comentaristas ahí en el Tratado de Kiddushin. Una opción, porque el creador del mundo tenía dos opciones. El pueblo no se está comportando como debe. El pueblo no está siguiendo las reglas. O descargar su furia sobre la nación judía, o descargar la furia sobre la construcción, las piedras, las maderas. Entonces dice Asaf: gracias Dios, vamos a cantar, vamos a agradecer. ¿Por qué vamos a agradecer? Porque en vez de que el pueblo mismo sea destruido, pues se destruyó la ciudad, se destruyeron los templos. Esa es una opción de por qué la palabra cántico. Segunda opción: Asaf está cantando porque vio los portones de Jerusalén hundirse. Mashal, ¿a qué se compara? Vean qué extraordinario ejemplo. Una vez iba una mujer, una ciudadana cualquiera, a acarrear agua del pozo. Cuando estaba a la mitad de la tarea, se le cayó la cubeta. Estaba con la cuerda, se le zafó y la cubeta se fue hasta el fondo del pozo.
Ella en ese momento empezó a lamentarse, empezó a sufrir y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar mi cubeta desde el fondo del pozo? Sin embargo, en ese mismo momento llegó la hija del rey, también a acarrear agua. Y también a ella se le cayó su cubeta. La otra, la primera mujer, una ciudadana común y corriente, sonrió. Y estaba feliz, y estaba alegre. Entonces le preguntaron, ¿por qué estás alegre? Se te cayó tu cubeta. ¿Qué diferencia te hace si a la princesa también le pasó lo mismo? Entonces dijo, ustedes no entienden nada. A mí nadie me va a ayudar. Nadie va a venir a rescatar mi cubeta. Porque soy una persona común, una persona mortal, como todas. Nadie me va a socorrer. Pero ahora que a la princesa se le cayó también la suya, estoy segura de que van a venir a ayudar. Y cuando vengan, sacarán la mía también. Van a sacar las dos. Entonces, por eso estoy contenta, por eso estoy tranquila. Escuchen bien qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Dijo Asaf, yo ahora que vi los portones de Jerusalén hundirse, estoy por un lado deprimido, estoy por un lado sufriendo de la destrucción, de la desolación, pero por otro lado estoy contento y estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu vendrá a salvar Jerusalén. Y cuando venga a salvar Jerusalén, nos salvará a nosotros también. Cuando Dios venga a rescatar esos portones, nos llevará a nosotros también, junto con Él, a la salvación. Y eso le daba a este profeta Asaf el ánimo y la motivación de cantar. Él podía estar viendo una tragedia en ese mismo instante, podía estar viendo la destrucción, pero estaba cantando pensando en la salvación posterior. No sé si podemos nosotros concebir o asimilar este concepto. Normalmente el ser humano tiene dos etapas. Una etapa es la etapa del sufrimiento, del duelo. La segunda etapa es la etapa del consuelo, de la tranquilidad. Asaf está viviendo dentro del duelo la tranquilidad. Él está cantando viendo la tragedia. No hay dos etapas, no hay tragedia, dolor y luego lo superas y llegas al regocijo y a la alegría. No, él está viendo la destrucción de Jerusalén y al mismo momento puede cantar pensando en que en un futuro va a ser salvado. Pero ¿cómo es posible que al mismo momento hagas esa transición? ¿Cómo es posible que no haya una etapa en donde uno diga, a ver, me tengo que tranquilizar y luego encuentro consuelo? No, él está viviendo todo en el mismo instante. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver una experiencia similar que se encuentra también en el tratado de Berajot, en la página 7. Mismor le David, otro cántico. Esta vez no es de Asaf, es del rey David. El rey David también tiene un cántico. Él también canta. ¿Por qué canta? Beborjó mi pene Absalom beno. Porque se está escapando de su propio hijo que lo está persiguiendo. Y el Talmud hace la misma pregunta que acabamos de plantear sobre el profeta Asaf. Mismor le David, cántico para David, quinale David, mi váyale, lamentación de David tendría que ser. La misma pregunta, ¿cómo puede ser que el rey David está cantando cuando lo están persiguiendo? Para cantar uno tiene que estar en un estado de ánimo superior, tienes que estar motivado, tienes que despertar sentimientos muy profundos de alegría, si no, no cantarías. ¿Cómo es posible que él cante cuando lo está persiguiendo su propio hijo? Un poquito de contexto para darnos idea. Absalom es el hijo de David que quiere ser rey. Él no soporta la idea, no solamente de que otro de sus hermanos herede el trono, sino tampoco está de acuerdo en esperar a que el padre pase a mejor vida. Él dice, yo tengo que ser rey, a como dé lugar, no voy a esperar a que el destino me lo dé, yo lo voy a tomar, lo voy a arrebatar. Y entonces se proclama rey, se hace anunciar,
junta un grupo de gente y hace una rebelión contra su padre. David, temeroso por las vidas que se puedan perder de civiles, de gente inocente, escapa de su propio palacio. Y el Talmud hace el análisis sobre lo que está diciendo él. Mismorle David, canta David. ¿Por qué cantas? Lamentate, llora, sufre, pero no cantes. Contesta el Talmud, Mashal lema davar domé. También hay un ejemplo que nos puede hacer entender esta experiencia. Una persona que tenía una deuda y no sabe cómo la va a pagar, está nervioso, está consternado, está triste. De repente, Baruch Hashem, surgió la posibilidad y pudo pagar. Siente tranquilidad, siente que le quitaron un gran peso de encima. Antes de que David sufriera la rebelión de su hijo en su contra, tenía una deuda que pagar. ¿Cuál era la deuda? David tuvo un desliz, un error cuando toma a una mujer que está divorciada momentáneamente porque su marido se fue a luchar. Ella está esperando que él regrese y David en ese ínter la toma como mujer. Eso no halló gracia en los ojos de Dios. E inclusive se hizo merecedor a, vamos a decir, una maldición, un castigo fuerte. ¿Cuál fue el castigo? Inení me kimaleja ra'a mi beteja. De tu propio núcleo saldrá el mal que te va a caer encima. Así le dijo Dios al rey David. Pero no le aclaró de dónde vendría el mal. ¿Quién? En el núcleo de un rey hay muchas personas. ¿Quién de ellos se va a rebelar contra él? Entonces David tenía esa deuda con Dios. Era un castigo que él sabía que iba a pagar en cualquier momento. No sabía cuándo y no sabía por medio de quién. Sin embargo, dice el rey David, cuando vio que Absalom, su propio hijo, era el que lo perseguía, dijo Mismor, canto a Dios, agradezco, estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque si es mi propio hijo el que me está persiguiendo, se va a apiadar de mí. Si fuera un esclavo que se rebela, un empleado que por algún motivo quedó inconforme, puede matarlo inmediatamente, se rebela, un golpe de estado y le da muerte al rey. Pero si es su propio hijo, aunque sea malvado, Absalom no quiere matar a su papá, quiere derrocarlo. Absalom lo que quiere es el trono. No le importa si su papá está vivo, no lo va a ir a matar. Entonces dice David, por eso estoy cantando, porque dentro de todo el problema estoy viendo cómo Dios me quiere, cómo me mandó una situación en la que no me abandonó por completo. Entonces vemos el mismo fenómeno. No hay un momento de transición. David se está escapando en el mismo momento que está sufriendo, porque su hijo lo está persiguiendo, tiene sentimientos de alegría y canta a Dios, porque ve la mano del Creador aún dentro de esta mala y terrible experiencia. Al igual que Asaf, estamos otra vez volviendo a recalcar el mismo punto. Hay una idea de que el ser humano puede tener etapas prolongadas de sufrimiento. Mucha gente puede decir, yo tuve años malos. ¿Qué hay con eso? Realmente la Torah está a favor. Uno puede justificar años perdidos por alguna mala experiencia. Un golpe, lo aleno. Nadie quiere que la vida a uno lo trate mal. Pero hay cosas que pasan. Uno vive 90, 100, 120 años. Hay cosas que suceden. Uno puede justificar años de tristeza por algo vivido. O quizá Dios te va a decir, oye, mira, no eres Asaf, no eres el profeta Asaf, que al ver la destrucción estaba contento. No eres el rey David, que al estar corriendo, perseguido, estabas contento. Pero tampoco puedes irte al extremo de desperdiciar años y años y años de vida por una mala experiencia. ¿Qué tanto puede uno vivir mal por algo que le pasó? Llega un momento donde tienes que decir, basta, no puedo
seguir sufriendo, no puedo seguir malgastando mi vida. Tengo que empezar a aprovechar, tengo que empezar a ver qué puedo hacer y qué puedo lograr. Uno de los ejemplos más radicales de toda la Torá, extremo, nos dice sobre Jacob Avinu, el patriarca Jacob, el número 3. Su hijo querido Yosef, el hijo querido de Rachel, su mujer, la que él quería y amaba con toda su alma y todo su corazón, lo secuestran sus propios hermanos, se lo llevan, lo venden como esclavo, termina en Egipto. Pero Jacob, el papá, no sabe todo eso. ¿Cuál es la información que le dan al papá? Le dicen, encontramos la túnica de tu hijo. La encontramos ahí tirada y está manchada con sangre. No sabemos qué le pasó. Así llegaron con el papá. El papá inmediatamente, cuando ve esa túnica manchada en sangre, empieza a lamentarse y dice, no puede ser. Tarof Toraf Yosef, fue devorado Yosef. Él piensa que una bestia salvaje se lo comió. Y entonces sucede que entra en una etapa de luto prolongado, de dolor profundo, donde se niega a recibir consuelo. Él no quiere estar tranquilo. Él está inmerso en su dolor y no piensa salir de ahí. Y él declara inclusive a su familia que él piensa morir con esa angustia. ¿Qué decimos? Nosotros, personas normales, ¿justificaríamos esa actitud o no? Yo sé que no somos nadie para juzgar y no podemos fungir como jueces de nadie, con más razón de personajes tan importantes. Pero la Torá nos pone ese tipo de historias, no solamente para leerlas y aprender una que otra moraleja, son historias importantes, con mensajes fundamentales. Entonces la Torá quiere que juzguemos no al personaje, pero sí las actitudes del mismo, o la historia en sí. ¿Qué opina la Torá sobre ese duelo de Jacob? Él estuvo de luto mucho tiempo, décadas, hasta que al final, como sabemos, pues pasa el tiempo y se encuentran y le dicen, ¿sabes qué? Yosef está vivo. Y entonces Jacob, como dice el pasuk, Batehi Ruach Jacob Abihem, cuando él corrobora que la información es verídica, que su hijo está vivo, revivió su espíritu. ¿Qué significa eso de revivió su espíritu? Dice Rashi, el comentarista, Sharta alab Shejina, Dios volvió a posar en él, en su persona, Shepirsha mimenu, cuando antes se había apartado de él. Significa que antes de esta noticia, antes de saber que su hijo está vivo, Jacob está dos pérdidas fuertes. Pérdida número 1, su hijo, que no está. Pérdida número 2, también Dios dejó de posar con él. Dios ya no lo acompaña. ¿Y por qué Dios no lo acompaña? ¿Cómo es posible que Dios no esté con él en un momento de tanta tristeza, tan difícil? Y entonces, escuchen lo que dicen los jajamim. Uno tiene que estar contento para que Dios esté con uno. Jacob estaba en duelo, estaba muy triste, estaba inmerso en la angustia. Y Dios no posa en una persona que está en ese estado. Pero cuando recibe la noticia de que su hijo está vivo, le entra la esperanza de nuevo. Al tener esperanza, tienes la compañía de Dios. Él estaba triste porque su hijo no está, porque perdió a Yosef, porque se murió, según él. Está justificado. ¿Qué dirías de una persona que Barminan lo alenu? A su hijo se lo devoraron y nunca más lo volvió a ver. Y te dicen, bueno, murió angustiado, murió triste. ¿Qué dirías? Lo entiendo. No lo criticarías. ¿Justificarías? Tal vez. Dios no acompañó a Jacob en esos momentos porque consideró que Jacob erró en esta actitud. No puedes tirar toda tu vida por ese sufrimiento, por más grande que sea, y repito, no somos quienes para juzgar nada,
de nadie. Pero es parte de la Torah y tenemos que analizarlo. Si viviste algo complicado y algo difícil, hay que ver hacia adelante. No podemos quedarnos atrás y no podemos morir de angustia. Hay etapas de duelo muy definidas en la ley judía que le dan al ser humano el espacio, la oportunidad, el lugar para el desahogo, pero no más. Alguien que lo alenu pierde un pariente, dice la Torá, llórale, no puedes no llorar, hay que llorar 3 días, nada más, no más, no trates de llorar más, después ya empieza a pasar la etapa, 7 días sentado en el suelo, ni uno más, 30 para un corte de cabello o las uñas, ni uno más, 12 meses no ir a bodas, ni uno más. Jacob Avinu estuvo años decidido vivir angustiado. Y eso no es correcto ante los ojos del Todopoderoso. Porque Dios dice, yo soy misericordioso. Tú no eres más misericordioso que yo. Yo soy, dice Hashem, yo soy la bondad absoluta. Y yo te mandé la situación. Pero te la mandé para construirte. Te la mandé para darte otro tipo de herramientas que antes no tenías. No puedes vivir en la tristeza. Tienes que salir. Tienes que darle vuelta a la hoja y empezar a aprovechar lo que sí puedas aprovechar. Un caso, no sé si igual de extremo o más extremo, júzguenlo ustedes mismos. Lo que yo les leí ahorita está en el libro de Bereshit. Me voy a ir al libro de Vaikra, en la perashá de Shemini. Se relata sobre los hijos de Aharón a Cohen. Aharón es el hermano de Moshe Rabbenu. Aharón es el sacerdote, el Cohen Gadol, el encargado del Mishkan, del tabernáculo, el santuario divino. Y tiene unos hijos fantásticos, Nadab y Abihu. Además de Elazar e Itamar, tenía a Nadab y Abihu. Esos hijos son tan buenos, tan especiales, que también entran con él al trabajo en el santuario. Pero cometieron una serie de fallas que Dios decide, termina su ciclo en el mundo. Se fueron jóvenes de manera momentánea, espontánea. No hubo un momento, no estuvieron enfermos, no hubo tiempo para asimilar la idea, digerir lo que estaba por experimentar. No, fue súbito. De repente murieron y de repente Aarón aparentemente está en shock, porque la Torah dice, Vaidom a Aarón, está en silencio, se queda callado, no hay palabras. Todavía Moshe, su hermano, lo trata de consolar y le dice, a mí me fue dicho por parte de Dios que tus hijos fueron mejores que nosotros dos. Tenían un nivel espectacular, extraordinario, superior al nuestro. Moshe lo trata de animar, pero Aarón no responde. Vaidom a Aarón, se queda callado. ¿Cómo interpretar el silencio de Aarón? Uno puede quedarse callado por enojo. Uno puede quedarse callado porque es tan doloroso lo que está sintiendo que no es capaz de expresarlo verbalmente. No lo puede decir con palabras. Tal vez Aarón está viviendo este tipo de angustia. Está tan dolido, tan profundamente lastimado y herido que no puede hablar. Tal vez. ¿Cómo sabemos qué sentimiento experimentó? Inmediatamente, después de relatar esto, dice el versículo, Vaidaber Hashem el Aharón lemor. Habló Hashem con Aharón y le dijo, tú como Cohen que estás sirviendo en el templo sagrado tienes que cuidar ciertas reglas, como por ejemplo no puedes tomar vino cuando estés en servicio. Olvidemos la ley por un momento, olvidémonos tantito de esta halajá, que curiosamente es la causa por la que no se bendice al pueblo en las tefilot de Minjá, en los rezos. Hoy en día, si tú vas a decir Shachrit, la tefilá de la mañana, a una sinagoga, los Kohanim, descendientes de Aarón,
bendicen al pueblo en la repetición de la Amidá. Eso es en la mañana, no en la tarde. En Shaharit sí, en Minjá ya no. ¿Por qué en Minjá no? Porque Minjá muchas veces después de comer. Y al comer, pues acompañas con alguna bebida. Puedes haber tomado vino. Y el que toma vino no puede servir en el templo sagrado. Y entonces ya no puedes fungir como Cohen que va a estar en activo, digámoslo así. Esa es la ley que Dios le transmite a Aarón. Pero lo curioso es lo siguiente. Si ustedes están familiarizados con los versículos de la Torá, el 99% son habló Hashem con Moshe. Dijo Dios a Moshe. Y Moshe es el que transmite. Él es el cercano. Él es el intermediario. Él es el maestro. Por eso es Moshe Rabbenu. No es su apellido. Rabbenu es nuestro maestro. En esta ocasión es distinto. Dice la Torá, Vaidaber Hashem el Aharón lemor. Dios habla directo con Aharón. ¿Por qué el cambio? Aharón acaba de sufrir la pérdida de sus hijos. Relacionen lo que acabo de leer con lo que les dije de Jacob el patriarca. Cuando Jacob sufrió la pérdida de Yosef, su hijo, decidió mantenerse triste. Decidió vivir angustiado. Y a pesar de que tenía otras muchas cosas, él decidió vivir en esa angustia profunda que tenía. Y Dios se apartó de él. Ahora que se entera que Yosef, su hijo, está vivo, Dios vuelve con él. Si aquí la Torá nos dice que Hashem habló directamente con Aarón, es una señal de que Aarón no estaba angustiado. Porque si Aarón hubiera estado angustiado, Dios no puede hablar con él. Lo acabamos de ver con Jacob. Si estás angustiado y estás triste por decisión, Dios dice, no estoy de acuerdo. Una cosa es sufrir, una cosa es desahogar, otra cosa es decidir vivir angustiado. Dios no está de acuerdo. Aarón, en este caso, a pesar de sufrir la pérdida de sus hijos, él tiene una plática con Dios. Dios viene a hablar con él. Pero si Dios viene a hablar con él, significa que no está como Jacob, porque con Jacob Dios se apartó por su angustia. Si Aarón recibe la visita de Dios y el diálogo es directo con él, es una señal de que no está decidido a vivir triste. No está decidido a dejar que su vida se vaya hacia abajo por lo vivido. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Una actitud de sí es verdad, sí duele o sí dolió, sí fue trágico o sí existe un problema, pero no puedes sentenciar todo lo que te resta de vida a la angustia y a la tristeza y al dolor por este tipo de experiencias. Hay que ver más allá, hay que tener una amplia visión. Cuando Dios nos creó, nos dio sentimientos muy especiales. Esos sentimientos nos pueden dominar. A veces nos dominan y hacemos cosas negativas. Los sentimientos no son siempre el mejor conductor para nuestra vida. Porque si uno se siente de cierta manera, pero no actúa tan bien con el intelecto, puede dejarse llevar por los sentimientos. Los sentimientos pueden ser como el mar. Son muy bonitos, son profundos, pero también pueden ser traicioneros. Se pueden volcar contra uno mismo al final de cuentas. Y hay gente que por no saber manejar los sentimientos ha llegado a perder muchas cosas de las que podía disfrutar. Hoy el mundo está viviendo este tipo de dificultades. Mucha gente ha perdido cosas, mucha gente ha perdido más que cosas, pero hay que desahogar, hay que vivir el dolor, pero no podemos continuar con una actitud depresiva o angustiante o dolorosa. Hay que ver el futuro con optimismo y de una manera en la que podamos motivarnos a salir adelante y a Bezrat Hashem hacer las cosas bien. Como dije al inicio, Bahadek Absheder Hamaná la Malach. No vas a entender los secretos de Dios. Es una frase
que le dijo el profeta Yeshaya al rey Hizkiyahu. No vas a entender los secretos de Dios. No te corresponde analizar lo que no puedes comprender o descifrar. Y simplemente vas a tener frustración. Vas a estar todo el tiempo angustiado por no tener acceso a esa información. No te desgastes. Mejor aprovecha la vida que tienes para poder disfrutar lo que sí puedes disfrutar. Y Bizrat Hashem, que Dios nos mande mucha verajá, mucha atzlajá, refuá para todos aquellos que lo necesitan, prosperidad, alegrías, protección y todo lo mejor, Bizrat Hashem. Nos estamos viendo, primero Dios, el día de mañana, también a las 7, misma hora, mismo canal, todo lo bueno.